En 2024, hubo elecciones significativas para el continente americano, marcadas por un regreso notable, un triunfo histórico y resultados muy cuestionados. Donald Trump derrotó a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en las elecciones presidenciales de noviembre. La campaña estuvo marcada por la renuncia a la candidatura del presidente Joe Biden en julio, tras su desastroso desempeño en el debate de CNN. Los republicanos consiguieron el control del Senado y de la Cámara de Representantes, y Trump ganó por primera vez el voto popular con la consigna de tomar medidas severas contra la inmigración ilegal, deportaciones masivas incluidas, y aumentar los aranceles a varios de sus socios comerciales. La candidata oficialista Claudia Sheinbaum ganó las elecciones en México al vencer a la opositora Xóchitl Gálvez en junio. Fue una victoria de la coalición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y una continuidad que se esperaba en las encuestas. Se trata de un triunfo histórico, pues Sheinbaum es la primera mujer en llegar a la presidencia del país. La mandataria dice que seguirá la cuarta transformación, el plan de gobierno trazado por su antecesor. En julio, Nicolás Maduro fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela en medio de una gran controversia. El candidato opositor, Edmundo González, en compañía de la líder política María Corina Machado, dijo que él había ganado los comicios y que tenía las actas para demostrarlo. Pero la autoridad electoral, que nunca dio los resultados desglosados por centro y mesa de votación, así como el Tribunal Supremo de Justicia, validaron la victoria de Maduro, cuestionada o desacreditada por muchos gobiernos de la región. En tanto, la oposición envió las actas que asegura demuestran su triunfo y un fraude electoral a la OEA y a varios países del mundo. Edmundo González, exiliado en España, insiste en que tomará posesión del cargo el 10 de enero en Venezuela. Lo mismo dice el presidente Nicolás Maduro, quien cuenta con el respaldo de las instituciones de su gobierno para la toma de posesión, y los funcionarios han advertido que González sería detenido si vuelve al país. La operación militar de Israel, que comenzó tras los ataques terroristas de Hamas en octubre de 2023, ha escalado en una guerra que parece no tener fin. El objetivo del gobierno israelí de derrotar a Hamas aún no se ha alcanzado y la población palestina en el territorio autónomo de Gaza ha sufrido un ataque sin precedentes. Varias agencias de la ONU han denunciado el deterioro de las condiciones humanitarias y el costo en vidas civiles. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo que el 70% de las víctimas han sido menores de edad y mujeres, lo que según ese organismo es una violación sistemática de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas de defensa de Israel. Los militares israelíes han alegado insistentemente que Hamas utiliza escuelas y otras instalaciones para civiles desplazados como tapadera de sus operaciones. En poco más de un año, y según el Ministerio de Salud palestino, más de 44.000 personas han muerto y más de 100.000 han resultado heridas en Gaza. CNN no puede verificar de forma independiente las cifras de las autoridades palestinas en el enclave. Una comisión especial de la ONU dijo que la guerra de Israel en Gaza cumple con las características del genocidio. La Corte Penal Internacional ordenó la detención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. La oficina del primer ministro desestimó las órdenes de arresto, calificándolas de absurdas y antisemitas, y el gobierno israelí niega con vehemencia las acusaciones de genocidio. Los frentes de batalla de Israel además se han extendido en diferente grado al grupo extremista Hezbollah en el Líbano, a Siria y también a Irán. Una coalición rebelde liderada por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham tomó el control de varios territorios y las principales ciudades en Siria. Cuando los rebeldes aseguraron Damasco el 8 de diciembre, se conoció que el derrocado presidente Bashar al-Assad había huido a Rusia, donde su aliado, el presidente Vladimir Putin, le concedió asilo. La familia Assad gobernó con mano dura el país por más de 50 años y Siria llevaba en una cruenta guerra civil desde 2011. Bashar al-Assad había sido presidente desde el año 2000 y ha sido acusado de violaciones de derechos humanos a lo largo del conflicto. Muchos sirios en el país y refugiados en el extranjero celebraron en las calles, incluso algunos fueron a las cárceles a buscar a sus seres queridos. El derrocamiento de Assad es visto como un golpe para Putin e Irán y llega en un momento clave del conflicto en Medio Oriente. Lo que sigue para Siria es incierto, no está claro quién gobernará a largo plazo un país con tal diversidad étnica en medio de tensiones geopolíticas y conflicto regional. Varias localidades del sur y el este de España fueron golpeadas por lluvias severas e inundaciones a finales de octubre en un fenómeno conocido como depresión aislada en niveles altos o DANA. Según la Agencia Estatal de Meteorología, fue la peor lluvia en la Comunidad Valenciana en 28 años. La magnitud del fenómeno tomó por sorpresa a las autoridades y la efectividad de los mecanismos de respuesta quedó bajo lupa.
Según la última actualización del Centro de Integración de Datos, más de 220 personas murieron en Valencia por el fenómeno. Según las autoridades, es la catástrofe más mortífera en España desde las inundaciones de 1973 en el este peninsular y la más costosa de los últimos 50 años en cuanto a daños materiales. Imágenes de autos apilados en las calles y de gritos y lanzamiento de barro a los reyes de España marcaron un hecho histórico en el país. Los afectados criticaron la falta de prevención y la respuesta lenta de las autoridades. Los reyes dijeron querer acompañar a las familias perjudicadas y afirmaron que entendían la indignación social. El gobierno defendió su gestión y anunció paquetes de ayudas a los damnificados. El gobierno de Biden dio permiso a Ucrania para lanzar armas estadounidenses de mayor alcance contra objetivos en el interior de Rusia. Putin consideró esto una escalada internacional, actualizó la doctrina nuclear rusa y disparó un nuevo misil balístico con capacidad nuclear contra Ucrania. Tras más de 1000 días de guerra, las fuerzas rusas están cerca de la ciudad clave de Pokrovsk, en el este de Ucrania, y su caída marcaría el mayor revés para Ucrania en meses. Mientras el gobierno de Biden trabaja para aumentar las entregas de armas a Ucrania antes de terminar su mandato, el presidente electo Donald Trump critica los ataques con armas estadounidenses dentro de Rusia.